¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a esta mesa de martes de Debate 22. El lunes de la semana pasada, una nueva tragedia migratoria golpeó a nuestro país, a varios países de Centroamérica y, por supuesto, al mundo. 39 migrantes retenidos en el Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, Chihuahua, murieron quemados al no poder escapar de las llamas. 28 más estuvieron hospitalizados, algunos ya han sido dados de alta. En un reparto de culpas y responsabilidades, hoy pues se desvía la atención de algo que no es lo realmente importante. Sin embargo, nos preguntamos, ¿cuáles son las condiciones que podemos ofrecer a estos seres humanos víctimas en sus propios países de la pobreza y de la violencia? A veces ya el sueño americano no es justamente algo para huir o buscar, simplemente es un tema de salvar la vida. 2 millones de migrantes cruzan el territorio de México cada año en busca simplemente de poder salvar la vida. ¿Cuáles siguen siendo las condiciones de estos migrantes? Hoy platico con Enrique El Lucero, director municipal de atención al migrante en Tijuana, Baja California. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto. ¿Qué tal, Gaby? Qué gusto, igualmente un saludo al auditorio. Muchas gracias por la conversación y saludo también al padre Francisco Bueno, subdirector de la Casa del Migrante en Juárez AC. Padre, buenas noches. Hola, buenas noches, Gaby. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a todo el público. A ver, planteemos primero algo que es bien importante. Los migrantes, estos 2 millones de migrantes que atraviesan el territorio nacional, entran por la frontera sur, ¿en qué condiciones y cómo llegan a la frontera norte de nuestro país? Tú, Enrique, encargado municipal de estos temas, ¿cuál es la situación que has podido ver en estos millones de seres humanos que buscan a veces salvar la vida? Sí, Gaby. Mira, muchos migrantes llegan con una condición migratoria, que hicieron su proceso en la frontera sur, de Tapachula, ante la Comar, llegan con su tarjeta de razones humanitarias. Algunos llegan de manera irregular, que entraron por alguna vía clandestina, pero pues llegan desplazados, forzosos, todos. Ahora la migración ya es así. Ya no es de oportunidades de empleo o de otro tipo de oportunidades educativas, sino vienen huyendo de la violencia en sus lugares de origen y buscan refugio en Estados Unidos. Primeramente buscan el refugio o el asilo en Estados Unidos y bueno, esta situación que estamos viviendo de albergues saturados o sobresaturados en algunos casos, pues es producto de las políticas antimigrantes que impuso primeramente el presidente Trump, con el Quédate en México. Luego vino la pandemia, donde ahí surgió el título 42, y hoy en día pues nos encontramos en una situación de ciudad en forma de cuello de botella en materia de migración. Los migrantes llegan con pocos recursos, algunos sin documentos de identidad, y pues vienen en busca de este asilo que Estados Unidos ofrece, pero que en este momento es impedido por esta política de salud título 42. Entonces quedan varados. El tránsito hoy en día en las ciudades fronterizas, pues es muy largo. No era como antes, que en una semana o dos tenían una respuesta. Ahora hasta años están esperando que su solicitud de asilo sea atendida por las autoridades norteamericanas, ¿no? Creo que lo apuntas muy bien, Enrique. A ver, padre Francisco, ustedes que se dedican a dar en la Casa Migrante de Ciudad Juárez, AC, donde acaba de ocurrir esta nueva tragedia. Digo nueva porque no podemos olvidar las demás. ¿Cuál es la circunstancia humana en la que llegan justamente estos migrantes provenientes de Centro y Sudamérica? Desde la atención humanitaria que nosotros prestamos aquí en la ciudad, bueno, las condiciones en las cuales ellos llegan son condiciones sumamente dolorosas y sobre todo son condiciones de mucha vulnerabilidad. Al cruzar la frontera sur de nuestro país, pues ya vienen muchos de ellos siendo víctimas de fraudes, de extorsiones, de muchas situaciones muy, muy complicadas y sobre todo las situaciones que los hicieron a ellos salir de sus lugares de origen. Entonces, creo que desde ese punto al momento de llegar ya a nuestra frontera norte, ¿verdad? Sobre todo aquí a la ciudad, a Ciudad Juárez, pues entonces nos encontramos con un rostro ya muy golpeado de la migración. ¿Verdad? Nos encontramos con rostros y con historias de mucho dolor, y sobre todo con una necesidad muy fuerte que nos grita en el rostro a nosotros, ¿verdad? Que nos grita a nosotros, venimos con la capacidad
de mucha resiliencia, pero también venimos con la necesidad de sobrevivir. Entonces, el aumento en Ciudad Juárez en los migrantes del 2018 para acá ha sido muy, muy impresionante. Ciudad Juárez siempre se ha caracterizado, al igual que muchas o todas las fronteras norte del país, se ha caracterizado por ser de mucho flujo de migrantes. Sin embargo, del 2018 para acá con las caravanas ha sido un cambio muy, muy drástico en cuestión de la migración en nuestra ciudad. Entonces, claro que vemos estos rostros golpeados, vemos estos rostros necesitados y sobre todo vemos estos rostros de mucha desesperación que están buscando una respuesta para su problema, que están buscando una respuesta para ellos y para sus familias, ¿verdad? Entonces, Por desde el supuesto. trabajo humanitario, pues intentamos ayudarles en lo mejor que podemos y dar la mejor atención que podamos. Claro, a ver, son seres humanos que son víctimas de sus propios países, víctimas de la violencia, víctimas de la pobreza, víctima de las autoridades, incluso nuestro país, víctima del crimen organizado, etcétera. Entonces, a ver, Enrique, ¿cuáles son los protocolos cuando alguien entra sin papeles o con papeles apócrifos, como son los migrantes, muchas por la frontera sur a nuestro país? ¿Cuál es el protocolo? ¿Llegan y por qué tiene que entrar el Instituto Nacional de Migración? ¿Cómo entra y por qué tienen que ser retenidos y no privados de su libertad? Que eso es bien importante. ¿Cuáles son estos protocolos para que después incluso lleguen después a los albergues? Mira, las personas que llegan sin condición migratoria a nuestra oficina de atención al migrante, se les invita a que acudan a la Comisión Mexicana para Refugiados, Comar, que tenemos una delegación aquí en Tijuana, una oficina, donde ellos ya pueden iniciar su proceso de reconocimiento de condición de refugiado. Eso ya Ujú. les da una protección a estos migrantes para cualquier eventualidad o persecución de ser deportados, ¿no? Digo, aquí en Tijuana, el Instituto Nacional de Migración no tiene la capacidad porque no se da abasto con todos los retornados que recibe por día. Estamos hablando de retornados desde Estados Unidos, tanto mexicanos y ahora venezolanos, haitianos, cubanos, centroamericanos, entre 500 y 600 personas por día. Entonces no se da abasto como para hacer labores de inspección, sino que acude a denuncias. Por ejemplo, hace 3 semanas hubo un rescate, así le llaman ellos, de personas de la República de Mauritania, por ejemplo, que está en el continente africano, pero fue una denuncia del propietario del hotel donde vio esta situación y acudió al Instituto Nacional de Migración. Ellos hacen el aseguramiento de estas personas y ellos ya determinarán si serán retornados a su país de origen o se les podrá dar la facilidad de que soliciten la condición de refugiado o la visa por razones humanitarias. Esa es una decisión que se puede dar de manera discrecional por el Instituto Nacional de Migración. Está prohibido hacer labores de redada. Tenemos una ley promigrante. Yo estuve trabajando de asesor cuando se creó esa ley y ese era el espíritu de ser una ley promigrante porque no podíamos ser lo contrario. México es el tercer país con más emigrantes en el mundo y eso fue la razón que el Senado de la República propuso esta iniciativa y se aprobó en el 2010, una ley promigrante y así sigue hasta el momento, no ha habido reformas que hayan cambiado ese sentido. Ya. Entonces, estas labores de persecución de los migrantes es totalmente fuera de la ley y puede generar sanciones ante estos funcionarios o policías municipales que intenten hacer algún arresto de migrantes. Como debería de ser. Padre, ¿cuál es la cara de esto que nos platica Enrique Lucero con las historias que ustedes ven en el día a día, con este espíritu de apoyo que tienen en la Casa del Migrante Juárez AC? Porque sabemos que llegan los migrantes a la frontera norte con violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. ¿Se cumple este espíritu de la ley promigrante que dice Enrique Lucero? Y ¿qué historia nos podría contar justamente de este tipo de cuestiones que le suceden a los migrantes que llegan con ustedes? Pues sí, creo que esta ley ha sido y ha intentado ponerse en ejecución, ¿verdad? Salvaguardar la integridad de las personas migrantes. Sin embargo, pues bueno, creo que como lo vemos en muchas ocasiones,
con muchas instancias y con y con diversas situaciones dentro del país, digo, no solamente con la cuestión de los migrantes, pues a veces no se lleva a cabo del todo, ¿verdad? Una de las cosas del tránsito para los migrantes pues debería ser garantizar su seguridad, ¿verdad? El salvaguardar la integridad, porque al final no dejan de ser personas que gozan de una misma dignidad. A veces nosotros los metemos, ¿verdad? Y cuando trabajamos desde el área humanitaria, cuando trabajamos desde las asociaciones o incluso, ¿verdad? Los niveles de gobierno, a veces tendemos a todos meterlos en esta categoría, es que son migrantes, ¿verdad? Y hablamos de 2 millones, de 3 millones, o nosotros hablamos de un flujo de 15,000 personas, 10,000 personas de migrantes, o decimos 10,000 migrantes, y dejamos de lado que son personas que están buscando una seguridad para ellos y sus familias. Entonces, muchas veces algo que falta poner en acción es garantizarles a ellos y a ellas la seguridad, ¿verdad? A ellos y a ellas el garantizarles, porque son personas, un tránsito seguro y sobre todo, claro, que los procesos a los cuales ellos tienen que someterse, es decir, no estamos hablando de que solamente abramos todas las puertas, ¿verdad? Y sin más, sin pensar en consecuencias, digamos, pase quien guste, sino sobre todo el crear estos protocolos que beneficien este tránsito y que más allá de esto, a todos se les den a conocer tanto derechos como obligaciones. Hemos encontrado ahora con esta tragedia del pasado lunes 27, hemos encontrado muchas situaciones de mucha gente, ¿verdad? Que decía, es que nada más hay gente que está a favor de ellos y que solamente lucha por ellos y que solamente vela por sus derechos. No, nosotros como trabajo humanitario reconocemos las obligaciones que ellos tienen al entrar a nuestro país, porque no estamos nadie exentos, ¿verdad? De garantizar seguridades, de garantizar la libertad también de las demás personas. Es decir, estamos nosotros en ese entendido, y creo que aunque se ha intentado llevar a cabo esta ley de la cual habla Enrique, esta ley que se ha intentado llevar en pro y en favor de los migrantes, muchas veces falta el de verdad un trabajo en conjunto. A veces lo que se hace es solamente un trabajo aislado, ¿verdad? Y cada quien vamos trabajando desarticuladamente, el área humanitaria de un lado, el área política de otro, el área de seguridad por otro, y al final de cuentas nos lleva muchas veces a que estos trabajos desarticulados generen cansancio, generen fatigas y sobre todo generen desinformación. Cuando los migrantes llegan a nuestra frontera, llegan con mucha desinformación, no saben que existen las oficinas de Comar, no saben cuáles son los procesos, no saben qué necesitan ellos para incluso regularizar su vida dentro del país. Es decir, Claro. y ya recorrieron muchos estados, ya pasaron por muchos centros para migrantes, y a veces esta información no es todavía del todo clara, ¿verdad? Entonces, creo que el trabajar pro migrantes es trabajar pro personas, y al hablar de que estamos trabajando en favor de estas personas, pues es proveerles de las herramientas, así como hablamos de proveerles de todas las herramientas a los connacionales, ¿verdad? Cuando nosotros en la Casa del Migrante atendíamos a las personas deportadas, se les decía, mira, al momento de ser deportado de Estados Unidos, tú tienes estos derechos, tienes esas obligaciones, el país o demás, o sea, les dábamos líneas muy concretas y muy certeras para que ellos al momento de llegar a sus estados de origen, a sus lugares de origen, ya fueran con una claridad de mente. Ahora nos topamos con esta realidad que es desinformativa y decimos, vienen desde Nicaragua, Honduras, Venezuela, ¿y por qué entonces de todo el tránsito que han hecho, de todos los estados por los cuales han pasado, de todas las autoridades con las cuales han tenido algún tipo de contacto, por qué vemos tanta desinformación y por qué vemos un trabajo tan desarticulado? Por supuesto, yo creo que con eso nos quedamos para irnos a una pausa, porque lo que se tiene que hacer, y yo creo que Enrique nos podrá decir más regresando de la pausa, es este trabajo articulado que involucre absolutamente a todos. Como dicen, estamos hablando de seres humanos y no podemos hacerlo de otra manera. Y también nosotros como país tenemos obligaciones con estas personas. Y permítanme hacer una pausa. Estoy platicando con Enrique Lucero, director municipal de atención al migrante en Tijuana, Baja California, un foco importante sobre estos temas, y con el padre Francisco Bueno, quien es subdirector de la Casa del Migrante en Juárez AC. Si me lo permiten ambos, hagamos una pausa y regresamos a seguir platicando de este tema.
estamos hablando de tragedias migratorias, de la circunstancia que viven estos seres humanos al paso por nuestro país. La última, la ocurrida el lunes de la semana pasada, donde 39 migrantes murieron en las llamas y 28 más resultaron lesionados justamente por este fuego, por no poder escapar. Pero recordemos que también pueden estos migrantes morir asfixiados en la caja de un tráiler a altas temperaturas, ser víctimas de volcaduras por persecución entre coyotes de autoridades, pueden ser secuestrados para fines de trata o para formar parte de las filas del crimen organizado, en fin, historias dolorosas que se suscitan en territorio mexicano. Enrique Lucero, estamos platicando contigo y creo que aquí el tema no es repartir culpas de lo que pasó o centrar la atención sobre una empresa de seguridad privada o sobre ciertas personas. Lo decía muy bien el padre Francisco Bueno antes de la pausa, tiene que haber un trabajo coordinado. Tú como instancia municipal, ¿qué necesitas y qué falta por hacer, sabiendo que está sobresaturado este tema, para poder brindar una mejor atención y que este paso por el territorio sea digno para estas personas? Así es. Mira, ante esta lamentable desgracia, se tocó un tema muy importante de quién era la facultad legal de atender la migración en México. Y se dio un debate entre si era la Cancillería o si era la Secretaría de Gobernación. Efectivamente, la Secretaría de Gobernación por ley. Hace falta, ha habido una ausencia de la Federación en los municipios o con los flujos migratorios, y se requiere que la Federación retome ese liderazgo, conduzca la migración, porque lo que hacen los estados y municipios, y de acuerdo a la misma ley de migración, es coadyuvar en labores humanitarias y de protección al migrante. Entonces, hace falta que la Federación retome el liderazgo, nos conduzca a cómo con recursos, o no nos apoye directamente en a los ayuntamientos, sino los albergues, que son los que se llevan el mayor trabajo de atención al migrante. Hace falta, por ejemplo, agilizar todos los procesos de solicitudes de condición de refugiado en la Comar, que eso fue uno de los factores que posiblemente estamos viviendo en esta sobresaturación de albergues, porque no son ágiles las solicitudes de asilo, o están ahorita varados en Tapachula esperando y entran de manera irregular. Se requiere inyectarle más presupuesto al Instituto Nacional de Migración y a la Comar para solventar todo esto de rezago. Se requiere, pues efectivamente, apoyar a los albergues, a las organizaciones promigrantes en estas ciudades fronterizas para que puedan, pues, apoyar muy bien a los migrantes que llegan todos los días a estas ciudades. Lo que está pasando ahorita es que cada municipio o cada estado está haciendo, pues, lo que mejor cree que está haciendo para atender la migración. Entonces, sí hay una ausencia de la Federación y se requiere que se retome este liderazgo para que haya una estrategia a nivel nacional de atención a los migrantes, porque México se está convirtiendo cada vez más en un país de destino y necesitamos agilizar el acceso a nuestra sociedad de todos estos migrantes para que por lo pronto, en lo que esperan su solicitud de asilo, puedan trabajar de manera formal para que tengan todas las prestaciones de ley. Hay que tener un plan de vivienda, es muy cara la vida en las ciudades fronterizas. Hay que tener también una atención integral médica, también guarderías, porque si van a trabajar las madres y que tienen 2 o 3 hijos, pues ¿dónde van a dejar a estas personas, a estos menores? Entonces se requiere, sí, una estrategia nacional integral para la atención a migrantes, porque según los datos de la Comar, somos ya el tercer país en el mundo con mayor solicitudes de refugiado. Ahora, se ha centrado un poco también la discusión de quién debe de cuidar a los migrantes, si personal capacitado en derechos humanos, si debe de ser la Guardia Nacional, si una empresa de seguridad privada, si la propia gente del Instituto Nacional de Migración. Padre, ustedes lo han hecho muy bien, platíquenos un poco de la función de la Casa del Migrante en Juárez, y bueno, pues no están en ninguno de estos rubros, sino son al final una asociación civil. Platíquenos, padre. Bueno, desde nuestro ser y quehacer como iglesia, siempre estamos en pro y sobre todo en pro de la protección de las personas en vulnerabilidad.
dígase migrantes, dígase personas en situación de calle, dígase ancianos, ¿verdad? O niños, niñas, huérfanos. Es decir, nosotros como iglesia siempre vamos a estar en búsqueda de la protección de estas personas, ¿verdad? Entonces, como tal, pues bueno, al hablar de personas migrantes, encontramos en muchos de ellos y en muchas situaciones vulnerabilidad y hablar de migración forzada. ¿Por qué? Porque es diferente la migración que se da por una cuestión a lo mejor de una mejor oferta laboral, de una cuestión educativa, ¿verdad? Personas que migran hacia otro estado o que migran hacia otro país en cuestión porque recibieron alguna beca. Es decir, tenemos que diferenciar este tipo de migración. No que no nos interese, sin embargo, es otro tipo de rubro, ¿verdad? Dentro de la iglesia, la atención a estas personas. Al hablar de este tipo de migración forzada, pues bueno, como iglesia, y se intentó responder. La Casa del Migrante tiene 40 años de existencia aquí en Ciudad Juárez y desde esos 40 años ha respondido primero como una finalidad de atender a las personas connacionales, como decía, ¿verdad? A hermanos y hermanas mexicanos que eran deportados de Estados Unidos para que tuvieran un lugar seguro para llegar, ¿verdad? Y sobre todo y de aquí ya desplazarse hacia sus estados de origen. Desde 2018 para acá, como mencioné, cambia la dinámica, llegan estas primeras caravanas a la ciudad y ¿quién tiene que responder? En ese momento solamente existían en la ciudad 3 albergues. ¿Y qué sucede? Casa del Migrante era el más grande. Teníamos la capacidad en ese momento de atender 300 personas, porque más o menos eran las personas deportadas que llegaban a la ciudad. Sin embargo, en ese momento cambia la dinámica y pasamos a atender de 300 a 1,200 personas dentro de la casa. Entonces, ¿qué buscas? Ser una casa. Y creo que desde aquí podemos reflexionar todos. ¿Cómo intentas que sea tu casa? Intentas que sea un lugar seguro, donde haya comida caliente, donde no me tenga que preocupar, donde me sienta seguro, segura. Es decir, intentamos desde ese punto dar una respuesta ante esa crisis que se empezaba ya a avecinar en el 2018 y desde entonces hemos intentado seguir respondiendo. Actualmente en la ciudad existen más de 30 albergues, existen más de 30 lugares disponibles y dispuestos para la atención. Sin embargo, llegamos a estar saturados porque la migración ha llegado a niveles impresionantes, ¿verdad? En la ciudad estamos hablando de un flujo migratorio entre 10,000 y 15,000 personas, cuando antes se hablaba en el 2018 de 2,000, ¿verdad? Entonces ha ido escalando y escalando y escalando. Entonces también en muchas ocasiones nosotros como ayuda humanitaria nos vemos rebasados, Claro. ¿verdad? Nos vemos muchas veces inquietados por qué va a pasar y cómo les podemos apoyar. Hemos tenido que hacer reestructuraciones al interior de la casa, los demás albergues, hacer y cubrir más espacios. ¿Por qué? Porque vemos muchas personas en situación de calle, porque vemos muchas personas con muchas necesidades muy concretas y sobre todo intentamos, ¿verdad? A raíz también de la pandemia, el tener lugares seguros. ¿Por qué? Porque estar expuestos en la calle, estar expuestos Claro. a diversas situaciones, pues todavía los vulnerabilizaba un poco más. Y no es que los victimicemos, porque también a veces se nos dice, ¿verdad? Ustedes, padre, como iglesia, como ayuda humanitaria, victimizan a los migrantes. No, es prestar y dar la misma seguridad que les daríamos a todos, ¿verdad? Y a Por todas. supuesto. Entonces, desde ahí el despertar, ¿verdad? Y Claro. sobre todo ver que este trabajo tiene que ser de todos, por todos y para todos. Con eso nos quedamos, padre. Y quisiera cerrar contigo, Enrique, nos quedan unos 2 minutos. Tú tuiteabas, la situación migratoria que se está viviendo en nuestro país en general no es una coyuntura, es una nueva normalidad. Pensar en que es una coyuntura nos priva de pensar en soluciones en corto, mediano y largo plazo. Es el siglo de las migraciones. A ver, una reflexión para cerrar, Enrique, por favor. Sí, efectivamente, porque hemos abusado del discurso del fenómeno migratorio. Ya no es un fenómeno, ya es una nueva normalidad. Sí. Eh, la situación, en vez de mejorar en los países expulsores, está empeorando. Y Ujú. también hablo de estados al interior de la República, porque un 50 o 60% de la migración que recibimos en Tijuana es del interior de la República. Estamos viendo que Estados Unidos cada vez está endureciendo más su política migratoria. Ya van a pasar 2 años de la administración de Biden y no ha podido vencer las políticas migratorias que dejó Donald Trump. Entonces, el mundo
los países desarrollados están cerrando las puertas de la migración y tenemos que pensar en que México va a ser un país más de destino, tendrá que asumir más esa responsabilidad y y México siempre va a ser el país más seguro para ingresar a Estados Unidos. Va a ser la ruta internacional para llegar a Estados Unidos. Es una ruta consolidada en todas las fronteras entre México y Estados Unidos. Por eso ya no hay que pensar en que esto es transitorio, porque eso nos va a prohibir de tener un plan de corto, mediano y largo plazo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pues a un plan de largo plazo, lo que había hablado, una estrategia integral para que estos migrantes se incorporen lo más rápido posible a nuestra sociedad. Porque en Tijuana, por ejemplo, muchos migrantes llegaron con la idea de cruzar a Estados Unidos y no lo lograron y se quedaron aquí. Por eso tenemos ya casi una población de 2 millones de personas viviendo en el municipio. Es el municipio más poblado del país. Entonces tenemos que pensar ya en planes de largo plazo para que esta migración que se va a quedar en México, que no va a lograr a lo mejor un permiso humanitario o va a ser expulsada desde Estados Unidos, para que le demos esta atención y tenga todas las facilidades como cualquier otra persona. Perfecto, pues creo que desafortunadamente es un tema. El año pasado yo hacía otro programa cuando encontraron a 53 migrantes, en pocas palabras, cocinados en la caja de un tráiler, y hemos estado siguiendo el tema muy de cerca y vemos que los cambios van a cuentagotas y que se necesita hoy más que nunca un trabajo con esta nueva realidad, un trabajo en equipo, como también lo decía el padre Francisco. Así que, Enrique Lucero, director municipal de atención al migrante en Tijuana, Baja California, muchísimas gracias por esta conversación. A ti, Gaby, gracias y saludo al padre Francisco también. Por supuesto, y muchas gracias al padre Francisco Bueno por esta mucha disposición que ha tenido para conectarse con nosotros, subdirector de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, quienes también por parte de la asociación de la gente, de la asociación civil, traen pues ahí un termómetro muy importante de lo que está pasando con la ayuda que brindan. Muchísimas gracias, padre. Gracias a ustedes, gracias Gaby, gracias Enrique, y pues que podamos seguir haciendo un trabajo en conjunto y reflexionando juntos. Y a los medios también nos toca, por supuesto, hacer nuestra parte, así que para eso estamos. Gracias, muy buenas noches a ambos, buenas noches a la gente que nos ha visto en casa. Pensemos y repensemos de esta gente que, al igual que muchos otros mexicanos, también van en busca de una mejor calidad de vida o huyendo también pues de la violencia hacia el norte de nuestro país. Muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima semana aquí en las mesas de martes de Debate 22.